Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Diana Yolisa Fuentes Alvarado. Soy estudiante de primer año de Ciencias Jurídicas, de la carrera de Ciencias Jurídicas, y el día de hoy haré un análisis sobre la personalidad moral del Estado según Jean Davin. Bueno, para Jean Davin, la personalidad moral del Estado se refiere a la idea de que el Estado va más allá de ser simplemente un conjunto de instituciones o un conjunto de normas que tienen una personalidad propia. Y esa personalidad propia le confiere una identidad moral. Entonces, esto implica que el Estado como una entidad es responsable de las acciones y de las decisiones. Entonces, el Estado debe actuar conforme a ciertos principios éticos y morales. Entonces, Davin nos dice que el Estado no puede actuar de la manera en la que quiera. El Estado tiene que tener principios éticos. El Estado tiene que tomar decisiones de manera responsable. Tiene que hacerse responsable de sus acciones también. Entonces, según Davin, la personalidad moral del Estado tiene obligaciones morales, no tan solo legales, porque el Estado tiene obligaciones legales como tal, pero también tiene obligaciones morales. Entonces, estas obligaciones derivan del reconocimiento que el Estado tiene en un carácter propio, que va más allá de ser una simple suma de individuos que la componen o que la dirigen. Esta idea es fundamental. Entonces, nos llegaríamos a preguntar por qué esta idea es fundamental. Pues porque las obligaciones que tiene el Estado no son una cosa fácil. Entonces, hay que analizar desde un punto de vista crítico cómo nuestro Estado actúa. Según Davin, nos dice que el Estado es una personalidad colectiva. ¿Y qué es una personalidad colectiva? Pues una personalidad colectiva es necesaria. ¿Por qué? Porque hay ciertas entidades. El Estado se compone por distintos poderes. Entonces, el Estado debe actuar como individuos, ¿verdad? Pero esos individuos tienen que actuar de una manera colectiva, de una manera en conjunto. No pueden contradecir lo que se hace o lo que se dice. Y en lo que se hace se tiene que actuar de manera responsable, ética y profesional, porque las decisiones se toman a raíz de el problema que se viva, y a partir de ese problema que se vive, el Estado toma decisiones. Entonces, esta idea es fundamental en la discusión sobre la responsabilidad del Estado en términos de derechos humanos, en términos de justicia social y en el término de la ética política. ¿Cómo podemos relacionar esto? Esto lo podemos relacionar pues con el régimen de excepción. El Estado toma, o mejor dicho, la Asamblea Legislativa, que es quien puede crear leyes a favor de nuestro país, creó, bueno, en este momento está vigente lo que es la ley contra los terroristas, que es el régimen de excepción, ¿verdad? Esta ley se tomó a raíz de una problemática social y el Estado, el Estado debe crear
y tomar decisiones a partir de esas problemáticas. Entonces, ¿qué vio el Estado o qué analizó el Estado viendo el problema de los pandilleros? Detectó la pérdida de derechos humanos. ¿Por qué? Porque los pandilleros o los terroristas privaban de libertad o privaban simplemente, o bueno, es que no es simplemente, sino que privaban de la vida a las personas. Entonces, el Estado creó, la Asamblea Legislativa creó esta ley a partir de la responsabilidad que ellos tienen, la responsabilidad social, la justicia social y la ética política. Entonces, el Estado, según Davin, no es una entidad neutra o puramente técnica, sino que posee una dimensión moral que guía y legitimiza su accionar en la sociedad. ¿Por qué? Porque el Estado no solo se rige de técnicas, sino también de la moral. Y como vimos que los gobiernos anteriores no hacían nada por esta problemática social, pues esta nueva asamblea creó la ley. Y otro caso también de una dimensión moral fue cuando estuvimos dentro de la pandemia. Cuando llegó la pandemia, cuando llegó el COVID-19 a nuestro país, el presidente, la Asamblea Legislativa, agilizó el cierre de todo, el freno a la presencialidad, el freno a que las personas tuvieran contacto físico más que entre familias. Entonces fue una decisión moral, una decisión con responsabilidad. ¿Por qué? Porque se tomó a partir de que se iban a perder vidas humanas. Entonces, para frenar la enfermedad o para frenar que las personas se enfermaran, se tomó esa decisión. Entonces, ahora lo podemos ver también desde un punto de vista pragmático. Davin destaca que la noción de la personalidad moral del Estado es valiosa porque contribuye a la estabilidad y a la coherencia del sistema jurídico. Pero esto no significa que el Estado posea una moralidad autónoma o un carácter ético independiente. ¿Por qué? Porque, bueno, esto solo busca o tiene la intención de dirigirse a que el Estado tenga una funcionalidad, una utilidad en el ámbito jurídico. Entonces, la esencia para Davin era que la personalidad moral del Estado, pues, es una constitución jurídica efectiva para la organización, para la administración del derecho público. Más allá de que una identidad esté puesta o fundamentada, necesita tener la perspectiva moral para poder comportarse o para poder tomar las decisiones que he estado mencionando o asociando con esta doctrina. Entonces, este enfoque pragmático se puede concentrar en la eficiencia y en el buen funcionamiento legal del Estado. Entonces, esto ha sido todo por el video. Espero que se haya entendido. Fue un análisis un poco corto, pero efectivo. Entonces, muchas gracias.